Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Me escuchan? Bueno, sí, se escucha. ¿Cómo está, Alan? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien. Les comparto para que empecemos. Nos quedamos en cuerda vibrante, ¿verdad? Hemos estado trabajando. Mire, se me olvidó, fíjense, me van a disculpar, se me olvidó sacar las notas. Se las doy mañana, mañana que tengamos clase. Hasta ahorita que me estoy conectando me acordé. Discúlpenme. Mañana les doy las notas. Y, solo que tendríamos que tener una media hora más mañana para que no perdamos, a no ser que nos limitemos a ver las notas, ¿verdad? Si hay reclamos, uno se tarda más. Bueno, vamos a ver, permítanme. ¿Están viendo la pantalla de mi computadora, sí? Ahorita no. No estoy viendo. No, todavía no. Permítanme entonces. Vamos a ver. Así. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Sí, ahora sí. Entonces, hemos estado trabajando en el concepto de onda. Del concepto, vimos que el concepto de onda básicamente tiene que ver con una población de moléculas que están relacionadas de alguna manera. En este caso hay una relación visual, ¿verdad? Entre las personas que forman una fila y saben cuándo les va a tocar elevarse. Y en esta pequeña línea azul que se ve es un enlace de molécula a molécula, un enlace de adhesión, de cohesión. Y entonces la perturbación que se produzca en un punto se transfiere a lo largo de todo el medio. Eso es lo que denominamos una onda. Dijimos que las partes más importantes de la onda son los puntos más altos, que son crestas, y los puntos más bajos, que son valles, y que la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos es justamente la longitud de una onda. ¿Vale? Es justo la duración de una onda completa. Si se fijan, identificando al coseno, el coseno comienza en este máximo y termina en este máximo. O sea que es la longitud de una onda completa, por eso tiene el nombre de longitud de onda. Después mencionamos que aparece omega, frecuencia y el periodo que ya hemos usado antes, relacionados con las ecuaciones que también ya hemos usado, que hay diferentes tipos de ondas. A nosotros nos interesa particularmente la onda transversal, es la que vamos a estudiar con detalle. Es una onda en la cual las moléculas que son afectadas por la onda que está propagándose a través de ellas hace que las mismas se muevan en la dirección transversal en la cual la onda se propaga. Y de decíamos, hay otros ejemplos, estas probablemente son las más abundantes. Están todas las vibraciones mecánicas y está la luz, que son ejemplos importantes de las ondas transversales. Nosotros vamos a estudiar, ese es el objetivo de la clase de hoy, es estudiar justamente la propagación de las ondas a lo largo de una cuerda. Para eso acordémonos también que consideramos la velocidad de propagación de las ondas a lo largo de una cuerda y dijimos que eso era igual a la fuerza de tensión dividido por mu, ¿verdad? Eso es lo que básicamente nosotros vamos a usar. ¿Qué es mu? Permítanme. Mu es la densidad lineal de masa, eso que aparece acá. Y no se les olvide que aquí, más propiamente le podríamos llamar, si quieren, Ft, para que no haya confusión con temperatura. Es lo que el libro utiliza, el símbolo de F sub T. Y mu es la razón de la masa a la longitud, ¿verdad? También mencionamos que hay otras ondas cuyas velocidades se calculan en fluidos. Eso no lo vamos a estudiar, pero se calculan de forma similar con esas expresiones. Donde están aquí los valores de los módulos de Young y módulo volumétrico que aparecen relacionados con esas ecuaciones. No se nos olvide que hay una ecuación muy importante que es válida para todas las ondas, sin importar el tipo o naturaleza, y es esta,
que la velocidad de propagación es igual al producto de su longitud de onda por su frecuencia, ¿verdad? Estudiamos la ecuación de onda viajera, fue el último tema que vimos. Desarrollamos algunos ejercicios de la ecuación de onda viajera, estos que están por ahí, ¿verdad? Que son, creo que son algunos de los que hicimos, ¿verdad? Y ahora entonces nos vamos a concentrar, fíjense bien, voy a comenzar por lo siguiente. Nos interesa particularmente llegar a entender cómo es que se producen las ondas en una cuerda. Ese es el tema que nos interesa abordar, ese es el objetivo. Vamos a tener entonces a una cuerda en dos condiciones. La primera de ellas, la más común, es la cuerda sujeta por ambos extremos. Este es el caso de todos los instrumentos de cuerda. Y vamos a tener este otro caso, que es cuando jugaban cuerda de niños, en el que un extremo está libre, que es donde el que está generando las oscilaciones provoca las perturbaciones hacia arriba y hacia abajo. O sea que tenemos un extremo fijo y el otro libre. Caso 1, dos extremos fijos. Caso 2, solo un extremo fijo. Esos son los dos casos que vamos a estudiar. La cuerda va a tener una longitud L y una masa M. Y por lo tanto, una densidad de masa μ. Va a tener una longitud L y una masa M, la cuerda. El extremo que va a estar oscilando. En ambos casos, L, M. Y una densidad de masa μ. Y en ambos casos va a estar sometida a una tensión. Aquí vamos a tener una cuerda sometida a una fuerza de tensión. Y entonces, si nosotros provocamos una perturbación, digamos que agitamos este trocito, la velocidad a la que la onda se va a propagar en las dos direcciones, v, en cualquiera de los casos, si provocamos una perturbación que se va a propagar en todas las direcciones posibles, esa velocidad v de propagación la vamos a calcular como la fuerza de tensión dividido por μ, donde μ es la razón de la masa a la longitud de la cuerda, ¿verdad? Esas son las generalidades. Para entender eso, cómo es que se producen las cuerdas y, las vibraciones en una cuerda, entonces primero vamos a abordar dos propiedades de las ondas. La primera es la reflexión. Todas las ondas se pueden reflejar. ¿Qué significa reflejarse? Bueno, significa que si una onda está propagándose en un medio y choca contra un obstáculo que le impide continuar propagándose en la dirección original, lo que hace es reflejarse, ¿verdad? Y reflejarse significa regresar al medio en el cual se estaba propagando. En el caso de la cuerda, nosotros vamos a tener lo siguiente. Eso lo pueden ver aquí abajo. Vean aquí abajo, no le hagan caso a lo que está arriba. A ver, no, espérenme. No, olvidémonos de eso. Vamos a ver la reflexión. La vamos a ver en un video que está aquí, en una simulación que tenemos por acá. Ahí tenemos la reflexión, observen. Ustedes tienen una onda que se propaga a lo largo de una cuerda. Noten que cuando choca con este extremo y ya no puede propagarse, se refleja, pero observen que al reflejarse se invierte. Observen, esta comienza con un máximo y la reflejada inicia con un mínimo. ¿Lo ven? Entonces la reflexión ocurre en dos sentidos. No solo que regresa en el sentido contrario al cual se propagaba, sino que además se invierte. Si ella inicia con un máximo, ahora en la onda reflejada inicia con un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense bien. Supongamos que nosotros, déjenme mostrarles otra simulación. Supongamos que nosotros provocamos, a ver, déjenme ver dónde está este video.
aquí, creo que está aquí. Ahí tenemos una cuerda. Miren, una cuerda. Esta cuerda se encuentra sujeta en ambos extremos. En este caso, en este lado nosotros vamos a provocar una perturbación, un pulso. Voy a mandar un pulso ahora. Miren qué sucede con el pulso. El pulso va, choca y rebota. Lo que sucede es que se anula, pero eso es ¿por qué? Porque está amortiguado. Entonces le voy a quitar la amortiguación. Y ahora observarán que ya no se va a anular. ¿Ven? Continúa rebotando y está manifestándose lo que les mencionaba, la reflexión. ¿Qué sucede si en este momento yo provoco? Entonces miren lo que ocurre. Lo voy a repetir. Voy a provocar un pulso. Cuando venga de regreso, voy a mandar otro pulso. Vamos ahora. Ustedes vean lo que sucede. Cuando el pulso incidente choca con el pulso reflejado, ocurre esta segunda propiedad de las ondas que se llama interferencia. Las ondas se interfieren y al interferirse básicamente se suman, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Vamos a esta simulación que tengo por acá. Aquí voy a tener dos ondas. Ambas tienen máximo. Ambas comienzan con máximos de 3 unidades, ¿verdad? Y yo las voy a hacer que interfieran. Observen, cuando están así, decimos nosotros, se encuentran en fase. ¿Qué sucede cuando chocan? Se suman, ¿vieron? Y después se reflejan, se suman. A ese fenómeno le vamos a llamar interferencia constructiva. ¿Ok? Vamos ahora a provocar una inversión. Miren, ahora voy a hacer chocar ondas que tienen desfase. Están totalmente desfasadas. Es decir, esta comienza con un máximo y la otra con un mínimo. Y como ambos son de la misma magnitud, se anulan. Miren la zona donde chocan, que es donde está el dedito. Las ondas, mientras ocurre la interferencia, desaparecen. Esto es lo que llamaríamos una interferencia destructiva. ¿De acuerdo? Debe quedarles claro que una onda, cuando se produce en una cuerda, no solamente se produce una única onda. Se producen simultáneamente infinidad de ondas. Eso lo vamos a mostrar acá. Por ejemplo, voy a provocar una oscilación, pero voy a provocar una oscilación que no sea un pulso, sino una serie de ondas periódicas, como esa, miren. Entonces observen que ahora están interactuando las nuevas ondas con las primeras. Y observen que la interferencia hace que en algunos casos se anulen unas ondas. ¿Vieron en ese momento? Se anularon esas ondas. Pero en otros casos aumenta. No sé si ahí pueden estar viendo que se produce un incremento. Ahí se anulan. O sea que simultáneamente nosotros tenemos muchas ondas que se están produciendo. Y algunas van a desaparecer, como esa que queda en cero. ¿Vieron? Otras se van a sumar como estas y van a manifestarse en la cuerda permanentemente. A esas ondas se las conoce como ondas estacionarias. O sea, cuando las ondas nuevas con las ondas reflejadas se interfieren, se produce un fenómeno. Se produce un tipo de ondas que da la impresión de que la cuerda queda permanentemente allí. Va a ser un poco complicado verlo aquí, pero lo voy a mostrar en un video para que les quede claro. Eso es una cosa complicada. Uno no lo puede hacer, imaginárselo, lo tenemos que ver, porque muchas veces no, es un fenómeno en el que no hemos tenido ninguna experiencia. Entonces vamos a ver ahorita un video donde se ven esas ondas. Aquí está, vean ustedes. Vean esas ondas. Da la impresión de que la cuerda que tiene este señor sujeta
solamente está mostrando esta onda, ¿verdad? Esa onda que se produce bajo ciertas condiciones de longitud de la cuerda y frecuencia es una de las posibles ondas que quedan permanentemente allí. Vamos a verlas, cuáles son las más sencillas. Vamos a ver cuáles son. Aquí las van a aparecer. Esa es la más sencilla, miren. La que él va a producir ahorita. Esa es la más sencilla, miren. Luego aparece la segunda, se van complicando cada vez más. ¿Ven? Esos que tenemos allí son armónicos. El más sencillo es este, que él mostró al inicio. Este es el más sencillo de los armónicos. El que solo muestra un máximo, ese es el más sencillo. Ya lo vieron cómo se forma, ¿verdad? Luego viene el segundo armónico, es cuando aparecen dos máximos. Déjenme ver si aparece acá. Ese es el otro. Ahí, este es el tercer armónico. Vamos a ver el segundo, aparece justo inmediatamente después. Aquí. Bueno, ahí está el primero. Ahí está, ese es el segundo armónico, miren. Dos máximos. ¿Verdad? O una onda completa. O sea, una onda completa que es esta, una función seno, porque comienza con un 0 y termina en un 0. ¿Por qué ceros? Porque estos dos puntos están sujetos y no pueden vibrar, equivalen a ceros. Pero como rebota por ambos lados, se produce en ambos lados, entonces la onda se visualiza así. Y aquí viene el tercer armónico. Ahí tienen el tercer armónico. Tres máximos. ¿Qué está mostrando? Una longitud de onda y la mitad. ¿Vieron? Una longitud de onda y la mitad. El primero mostraba la mitad de la longitud de onda. Pero no son, no, eso es la mitad de la longitud de onda, miren. Es la mitad de una función seno. O sea, en el primer armónico, y eso va a ser en todas las oscilaciones, no solamente ocurre en la cuerda, va a ocurrir también en el sonido, ¿verdad? El primer armónico, en este caso, muestra la mitad de la longitud de onda. ¿Caracterizada por qué? Porque comienza con un 0 y termina en un 0. Toda la cuerda se deforma manifestando solo la mitad de una longitud de onda. El segundo armónico muestra una longitud de onda completa. Miren, toda la cuerda se deforma mostrando una longitud de onda completa. El tercer armónico muestra una longitud de onda y la mitad, o sea, 3/2 de longitud de onda. Y ya los demás son más difíciles de hacer. Vamos a ver si lo logra él, no creo. El cuarto armónico, que aparecerían dos longitudes de onda. Creo que no, porque es más difícil, ¿verdad? Tal vez logra verse.
¿Vieron? Entonces, ahí tenemos los primeros armónicos. Los demás se vuelven cada vez más complicados de obtener, ¿verdad? Se vuelven más difíciles, pero los tres primeros son los que más fácilmente se pueden conseguir. De hecho, el más fácil de conseguir, ya vieron ustedes que es el primer armónico. ¿Verdad? Por eso aparece, por eso le llaman al primer armónico el fundamental. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que nos ofrece la presentación. Es mucho de lo que ya dijimos. Ahí está una interferencia destructiva y aquí una interferencia constructiva. Se produce una suma de la amplitud, un crecimiento en la amplitud. Aquí tenemos una cuerda y en esta simulación se muestran simultáneamente varias ondas que se producen, ¿verdad? Algunas se anulan, otras quedan ahí de manera permanente formando las ondas estacionarias. Ahí tenemos el caso de ondas que van a interferirse. En el medio aquí, en la parte anaranjada, se va a mostrar la onda resultante. Observen, dos ondas se interfieren y al interferirse se produce una onda nueva que es la onda de interferencia. Y aquí se produce la onda estacionaria, que es un equivalente a un primer armónico. Entonces aquí tenemos las tres primeros armónicos. El primero muestra un medio, el segundo muestra una longitud de onda completa y el tercer armónico muestra 3 mitades de longitud de onda. ¿Vieron? Vamos entonces a deducir. ¿Tienen algo? ¿Les quedó claro? ¿Habían visto antes estas ondas estacionarias? ¿Aló, aló? ¿Jóvenes? ¿Aló? No, no las habíamos visto. Entonces, les muestro videos para que vean que se puede hacer fácilmente. Usted lo puede hacer, tiene que tener un motor que gire a una cierta velocidad y usted puede simplemente cambiar la longitud del hilo y cambiar la tensión y va a empezar a notar que se forma. No es muy complicado, los tres primeros. De ahí los demás son un poco más difíciles de obtener. Entonces, vamos a deducir. Fíjense bien, en el primer armónico, aquí tenemos una cuerda que tiene una longitud total, esta, L. ¿Verdad? Es una cuerda que tiene longitud L. Y observarán ustedes que se trata del caso I1 que les mencioné. Es el caso en el que la cuerda se encuentra sujeta por ambos extremos. O sea, cuerda con dos extremos fijos. Con sus dos extremos fijos. ¿Qué es lo que queremos? Deducir una ecuación que nos permita calcular las frecuencias a las que se producen los diferentes armónicos y calcular las longitudes de onda correspondientes de los diferentes armónicos. Voy a usar una variable que le voy a denominar n, es una variable entera, ¿verdad? N, que me va a representar los diferentes armónicos, el número de armónico que se manifiesta en la cuerda. Número de armónico. Entonces, aquí estamos viendo el armónico número 1. Noten que en este caso la longitud de la cuerda manifiesta solo la mitad de la longitud de onda de ese armónico. Ahí lo vieron en la simulación, y lo vieron en el video también. ¿Ven? Aquí está, solo está manifestando la mitad, el completo vendría hasta acá, ahí tienen el completo, ¿verdad? De ese armónico. El siguiente armónico lo tenemos acá. Notan ustedes, lo voy a escribir mejor a la par. Aquí creo que se ven, déjenme ver dónde sale el siguiente. A ver dónde nos queda espacio. Sale mejor aquí a la par. Permítanme. Déjenme borrar esto. Que se vea mejor aquí a la par. Entonces empecemos. El primero, en el n igual a 1.
Primer armónico, n vale 1. La longitud de la cuerda manifiesta solo la mitad de la longitud de onda de ese armónico. Vamos con n igual a 2. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el segundo armónico. O sea, el segundo armónico n vale 2. Representado por n igual a 2. La longitud de la cuerda manifiesta toda la longitud de onda de ese armónico. O sea, 2 mitades de la longitud de onda de ese armónico. L2, lambda 2. En el tercer armónico, lo pueden ver, manifiesta una onda completa más una mitad. O sea, que para n igual a 3, la longitud de la cuerda muestra 3 medios de la longitud de onda de ese armónico. Y hay uno más, si no me equivoco, está el cuarto. Sí, aquí está. Este es el cuarto armónico, n vale 4. Notan que aquí hay 2 longitudes de onda, ¿ven? 1, 2 longitudes de onda completa. O sea que L manifiesta 4 mitades de la longitud de onda de ese armónico. Entonces, ¿cuál ecuación de recurrencia podríamos usar? ¿Qué sugieren ustedes? La ecuación de recurrencia para n igual a cualquiera. Para n igual cualquiera. ¿Cuál sería la ecuación de recurrencia más indicada que me genere 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios de lambda 1, 2, 3, 4? ¿Qué se les ocurre? N entre 2. Sería n entre 2, correcto, por lambda sub n, ¿verdad? Porque es lambda 1, lambda 2, lambda 3, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a despejar, fíjense bien, para lambda sub n. Y me va a quedar igual a 2L entre n. Ya tenemos la primera ecuación. Esta ecuación, si yo quiero saber cuál es la longitud de onda del décimo armónico, solo sustituyo 2 veces por la longitud de la cuerda que tenga dividido por 10. Y ya tengo la longitud. Pero necesito una ecuación que me permita calcular la frecuencia. Entonces me acuerdo que la velocidad de propagación de cualquier onda es igual a la longitud de onda, en este caso del enésimo armónico, por su correspondiente frecuencia. Entonces de aquí la puedo despejar. Quiere decir que las frecuencias de los diferentes armónicos va a ser igual a la velocidad de propagación de las ondas en la cuerda dividido por lambda sub n. Y lambda sub n ya la tengo. Entonces me va a quedar acá. F sub n igual, fíjense bien, F sub n igual a V dividido por esto. O sea, me va a quedar NV entre 2L, ¿verdad? Y no se les olvide, para completar las ecuaciones, que V, en el caso de la cuerda, la vamos a calcular como la razón de la fuerza de tensión a la que está sometida la cuerda entre μ, siendo μ igual a la masa de la cuerda entre su longitud. Y aquí tenemos todas las ecuaciones. ¿Ven? Estas son las ecuaciones que nos interesaban encontrar, estas de acá. Estas de aquí. Aquí las tenemos todas las ecuaciones. Este es nuestro modelo matemático. Para la cuerda, caso 1, cuando la cuerda se encuentra sujeta por ambos extremos. Esas son las dos ecuaciones, el grupo de ecuaciones que nos van a permitir hacer cálculos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Vieron? ¿Les quedó claro eso? Sí. No se les olvide que n toma valores, como es una variable entera, toma valores de 1, 2, 3, etcétera, en adelante, donde n es el número de armónicos. Nomenclatura, pura nomenclatura. Cuando n vale 1, le llaman el fundamental, porque es el que es más fácil de conseguir. Ya vieron ustedes cuando tenían el video, que el primero que se obtiene y que más fácilmente se obtiene es el fundamental, el primero, el que solo tiene media longitud de onda. A los demás le llaman sobretonos. O sea que este va a ser el primer sobretono. Son solo nombres, ¿verdad? Le llaman a este el primer sobretono. Este vendría a ser entonces el segundo sobretono. Y así sucesivamente.
Este entonces sería nuestro tercer sobretono. ¿Ok? Sería nuestro tercer sobretono. Pero todos reciben el nombre de armónicos. Todos son armónicos. Entonces, el primer armónico fundamental. Los demás se llaman sobretonos. Ahí tienen el resumen de todo. Mañana si mañana nos toca clase, que hagamos ejercicios de esto, van a ver que es necesario manejar toda esa información que tenemos ahí. Vamos al segundo caso. Aquí tenemos el resumen del primer caso. Eso ya lo teníamos antes. Vámonos al segundo caso. ¿Cuál es el caso 2? Cuando tenemos una cuerda sujeta solo por un extremo. Como lo están viendo ahí. Cuerda con solo un extremo fijo. Con solo un extremo fijo. Ese es el caso 2. Y entonces, como ya hicimos una deducción, vamos a hacer fácilmente la deducción de este. Para eso nos podemos auxiliar de una función coseno, porque comienza con un máximo. Miren, comienza como está dibujado, comienza con un punto máximo y termina en un cero, un punto fijo aquí. El punto fijo le acostumbran a llamar nodo. Y al punto que tiene libertad de oscilar le llaman antinodo. Eso también es algo que lo vamos a ver mañana cuando hagamos ejercicios. Entonces, en este caso, aquí solamente aparecen 3 modos de vibración. Observen que si yo dibujo una función coseno, que es la que comienza con un máximo para guiarnos, voy a dibujar aquí una función coseno. Así. Aquí tenemos los valores, los dos límites, superior e inferior. Y entonces la voy a dibujar en ese sistema de referencia con máximos, pasa por un 0, llega a un mínimo, vuelve a ser 0 y ahí termina la primera longitud de onda. ¿Lo ven? Ahí tenemos una longitud de onda completa. De ahí comienza la siguiente. Máximo, pasa por 0, llega a un mínimo y aquí ya tendríamos una segunda longitud de onda, ¿verdad? Puedo dividir esto en 4 partes iguales para que nos guiemos. Observen, esta sería la cuarta parte de esa longitud de onda. Hasta acá, donde comienza el primer 0. Donde llegue el siguiente máximo, que sería este, hasta acá, podrán ver que eso equivale, lo voy a escribir arriba mejor. El primero es lambda 4. El segundo es 2 lambda 4, o sea, lambda medios, es la mitad de la longitud de onda. El tercero, donde está el siguiente 0, aquí, este de acá, sería 3 cuartos, lo voy a escribir abajo, 3 cuartos de longitud de onda, y el otro es 4 cuartos de longitud de onda. O sea, la longitud de onda completa. Y así sucesivamente. Entonces observen, el primer nodo, el primer posible modo de vibración que este caso va a tener, tendrá que ser aquel que comenzando con un máximo obligatorio. ¿Por qué? Porque comenzamos con un extremo libre y el modo de vibración termina en un 0. Entonces va a ser desde un máximo, ¿verdad? Lo voy a marcar en rojo para que vayan viendo los diferentes modos de vibración. Comienza con un máximo y termina en un 0. Ese es el primer modo de vibración. Y se repite por ambos lados. Aquí lo estamos viendo. ¿Ven? ¿Qué nos está mostrando ese modo de vibración? Aquí lo dice. La cuerda manifiesta solo una cuarta parte de esa longitud de onda. ¿Ven? Es un cuarto. Esto de aquí es solo un cuarto de longitud de onda. ¿Cuál es el siguiente modo de vibración? Cuando aparezca el otro 0, que comenzando con un máximo aparezca el otro 0, o sea, va a ser hasta que llegue acá. Va a ser esta onda de aquí, ¿ve? ¿Lo ven? Comienza con un máximo, pasa por un 0 y vuelve otra vez a ser 0. Máximo, 0.
Inicia con máximo, termina con un 0. Y aquí claramente vemos que hay 3/4 partes de longitud de onda. Aquí lo tenemos. El segundo armónico manifiesta la cuerda 3/4 partes de la longitud de onda. Aquí lo tenemos. Y así sucesivamente. ¿Cuál va a ser el tercer armónico? ¿Qué les dije? Armónico cuando vuelva a aparecer otro 0, o sea, acá, aquí. Aquí lo tenemos. ¿Ven? ¿Qué manifiesta? 4/4 más un cuarto más. 5/4 de longitud de onda. Y esto está malo, aquí es 2 y aquí es 3. ¿Verdad? Para que no haya problemas. Entonces podemos concluir, si yo despejo, ¿cuál es la ecuación que yo necesito generar? ¿Cómo consiguen 1, 3, 5, 7? ¿Cómo lo consiguen? Para el enésimo armónico, entonces ustedes necesitan formar L debe manifestar ¿cuánto? ¿Cómo lo consiguen? Para N cualquiera. ¿Cómo consiguen 1, 3, 5, 7, 9, 11, etcétera? Aquí lo tienen, ¿verdad? 2n menos 1. ¿Verdad? Entonces va a ser igual a 2n menos 1 dividido por 4L. Aquí está. Veces L sub n. ¿Verdad? Eso es lo que se produce. Y de aquí usted despeja y obtiene esto. Despeja para lambda sub n y obtiene que lambda sub n es igual a... no, perdón, el L está de más ahí, en esa ecuación, disculpe. Ay, Dios, ¿qué dice? Permítanme. Ahí hay un errorcito. Este L no va. ¿Verdad? Entonces tendríamos... Déjenme corregir aquí. Tendríamos eso. Despejamos para lambda sub n y obtenemos esta primera ecuación. Es la ecuación que nos va a dar los diferentes modos de vibración. Luego hacemos lo mismo que hicimos antes, sabiendo que la velocidad de propagación de cualquier onda es igual a la raíz de los productos de la longitud de onda por su correspondiente frecuencia. De aquí usted despeja para la ecuación F sub n. F sub n va a ser igual a la velocidad dividido por lambda sub n. Y eso le da esto que tiene acá. ¿Verdad? Sustituye este término, esta ecuación aquí, y le da esto. ¿Ok? Y entonces después solo hay que sustituir la velocidad, que es igual, es una cuerda, se va a calcular como la raíz de la fuerza de tensión dividido por μ. Y tienen entonces la ecuación. Aquí tienen todas las ecuaciones resumidas en esta parte en esta parte de la pantalla. ¿Tienen alguna duda de esas ecuaciones resumidas? ¿Aló? ¿No? ¿Nadie tiene dudas? No, No, Entonces, solo una observación, ¿verdad? Una observación. La voy a escribir acá. El texto, en este caso, usa, en lugar de 2n menos 1, usa n, ¿verdad? El texto, estas ecuaciones las expresa de la siguiente manera. Así, lo voy a poner así entre paréntesis. Esta ecuación de lambda sub n, el texto la escribe así, como 4L sobre n. Y esta ecuación de F sub n, por lo tanto, la escribe como n por b sobre 4L. Pero advierte que los valores de n son 1, 3, 5, 7, etc. ¿Ven? O sea que el resultado va a ser el mismo. ¿Dónde yo prefiero hacerlo? De esta manera, como 2n menos 1 por una simple razón. Yo sé que el primer armónico es cuando n vale 1, que el segundo armónico es cuando n vale 2, etc. Entonces aquí hay un problema que se da en algunos estudiantes
que es bastante frecuente creer que en el caso de n igual a 3, este es el tercer armónico. Deben tener cuidado con eso. Usted debe estar claro que el primer armónico es cuando en esta ecuación n vale 1, pero el segundo armónico es cuando n vale 3, ¿verdad? Ese es el único cuidado que debe tener. Yo por eso prefiero, bueno, les recomiendo mejor trabajar con 2n-1. Me parece que es más cómodo saber que el primer armónico es 1, 2, 3, 4, etcétera, en lugar de estar recordando que es 1, 3, 5, 7, 9, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Este ya casi va siendo el último tema del capítulo 15. Ya vamos a ver qué es lo que nos haría falta. Déjenme ver si hacemos un ejercicio. Por ejemplo, hagamos este ejercicio que está aquí, ¿verdad? Me ayudan con los cálculos. Vamos a hacer la solución acá. Nos dicen lo siguiente. Que tenemos una cuerda, una porción de una cuerda de 10 metros. L es igual a 10 metros. La masa de la cuerda es de 0.5 kilogramos. ¿Verdad? Se fija por un extremo, dice, mientras que por el otro sostiene a una masa. El gráfico aparece a continuación. Lo hacen así. Ahí lo pueden visualizar. Déjenme cambiar esto un poquito para que nos quede espacio ahí. Voy a bajar esto acá. ¿Ven? Eso queda así. Entonces aquí hay un peso que está sosteniendo la cuerda. Aquí, si usted toma en cuenta las fuerzas que actúan sobre la cuerda, le va a quedar aquí que la fuerza que actúa hacia abajo es la masa mayúscula. Ojo, esta masa es M mayúscula por la gravedad, o sea, 110 por G. Y esto es el peso de la masa, y esto provoca precisamente la tensión en la cuerda. Como esto está estático, es evidente, aquí es igual la tensión en la cuerda. ¿Aló? Aquí les queda igual la tensión en la cuerda, en esas condiciones. A ver, ¿qué les pasa? Primera unidad de física 100. En esta cuerda, ¿cuánto es la tensión en la cuerda? Esto está estático. Sumatorio de fuerzas en Y0. Al peso. Al peso. Pero aquí tendrían Ft menos mg igual 0. ¿Verdad? Entonces tendrían que la fuerza de tensión es igual al peso. Calculemos eso. Multiplique 110 por 9.8. ¿Cuánto le da eso? 1078. 1000. Newton. Sí, 1078 newton. Muy bien. Ya tenemos entonces la fuerza de tensión. Con esto podemos calcular mu. Miren, mu va a ser igual, a ver cuánto le da eso, la raíz, igual a la raíz cuadrada de la masa de la cuerda entre su longitud. ¿Cuánto le da la raíz de eso? Ese es mu. ¿Cuánto es igual, doctor? Aló. Raíz de 10 de 0.5 entre 10. ¿Cuánto le da? 0.22. 0.22 me dijeron. Sí. 0.22 kilogramos por metro. Muy bien, ya tenemos mu. Entonces nos piden, inciso A, calculen, nos dicen la velocidad de propagación. Ah, bueno, la velocidad de propagación. Ey, eso está malo, ustedes no me dijeron nada. Eso está malo.
Eso no lleva raíz. Porque es únicamente mu. Entonces calculemos esto de nuevo, recalculen eso, perdón. Yo creo que por eso no me decían nada, ¿verdad? Mu es igual a m entre L, o sea, nos da aquí, m entre L. O sea, 0.5 entre 10 nos va a dar 0.05 kilogramos por metro, ¿verdad? Entonces, podemos calcular la velocidad, que es lo que nos piden. Es la raíz de la fuerza de tensión dividido por mu. ¿Cuánto le da eso? La raíz de 1078 entre 0.05 raíz. $146.83 metros por segundo. Muy bien, esa es la velocidad a la que las ondas viajan. Si usted le golpea esa cuerda, entonces se van a producir ondas que van a viajar en las dos direcciones. Supongamos que usted golpea, entonces se va a producir una onda moviéndose hacia la izquierda y otra a la derecha a la misma velocidad, que es precisamente esta velocidad. Es la velocidad a la que las ondas van a viajar a lo largo de la cuerda. Inciso B nos dicen, ahora, calcule cuál es la frecuencia y la longitud de onda de su armónico fundamental. Entonces sabemos que lambda sub n es igual a... ¿Cuál usaríamos? El caso 1, ¿verdad? Porque tenemos la cuerda sujeta por... Este tramo está fijo entre este punto y este punto. Es un caso 1, entonces va a ser igual a 2L entre n, ¿verdad? Entonces calculemos cuál es la longitud de onda. Va a ser 2 multiplicado por L, que es 10, n vale 1, y entonces nos da 20 metros. La longitud de onda del primer armónico, lambda sub 1, es igual a 20 metros. A 20 metros, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Jóvenes no tienen dudas? No, Alex. Muy bien, entonces ya tenemos la longitud de onda, inciso C. B, C nos dicen cuáles son. Me falta la frecuencia acá. Entonces, F, no. Aquí vamos a escribir las ecuaciones de la frecuencia. F sub n es igual a NB sobre... Calculemos. Compañero, creo que tiene el micrófono encendido. Lo voy a apagar. ¿Ya lo apagaron? Ok. Entonces, miren cuánto les da eso. Sustituimos n por 1, 2L 40, y la velocidad que la calculamos, ¿cuánto les da eso? 146 entre 4. 3 punto algo, ¿verdad? 3.67. 3.67 Hz. Ahí tenemos la frecuencia y la longitud de onda del fundamental. Inciso C. Inciso C. ¿Cuáles son la frecuencia y longitud de onda, pero de su cuarto sobretono? ¿Cuánto vale n en el cuarto sobretono? A ver. Si le dicen cuarto sobretono, ¿cuánto vale n en el cuarto sobretono? ¿Se acuerdan? 4. 5. Acuérdense que el sobretono, el primer sobretono es el segundo armónico, o sea, cuando n vale 2. Entonces el cuarto sobretono es cuando n vale 5. Va a ser lambda sub 5. Es lo que nos están pidiendo, entonces solo tenemos que sustituir n aquí por 5 y ya estuvo. Va a ser 2 por 20, por 10, perdón. Esto está malo, es 2 por 10. Yo le puse 20 metros ahí, disculpen. Aquí es 20, es 2 por 10. Va a ser el doble de eso, va a ser
7 punto, ¿cuánto les da el doble de 3.67? El doble. 7.34. 7.34, sí, aquí hay un error. 7.34 dividido entre 20, ¿verdad? Que es 2 veces por 10. Y entonces aquí sería 2 que multiplica la longitud, que es 10, ¿verdad? Dividido entre 5, da 4 metros. 20 entre 5, 4. Y la frecuencia correspondiente, F sub 5, la obtengo de aquí. Va a ser igual a 5 por la velocidad, que es 146.83, dividido por 2, que multiplica a L, que es 10. Vamos a ver cuánto les da eso. 36 punto ¿cuánto? Punto 70. 70. 36.7, muy bien, ahí está. Ahí tienen la frecuencia entonces. ¿Ven? Eso es lo que se hace. Vamos a hacer mañana, nos vamos a dedicar mañana a hacer más ejercicios. Ahorita solo hicimos eso para que vieran cómo se van haciendo, se van utilizando los módulos, los modelos matemáticos que dedujimos. Uno solo tiene que ver qué tipo de caso tiene. Aquí tenemos otra que se trata de un instrumento, lo vamos a resolver mañana. Hay que determinar qué tipo de caso tiene y así tenemos este otro, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer mañana estos problemas. Este último es muy interesante. Nos quedan 3 problemas para mañana y si nos da tiempo hacemos algunos más. Si no tienen preguntas, no. Mañana sí les prometo entregarles las notas. Eso me olvidó. Disculpen. Lick, quería saber si al final podré reponer el control de lectura que no hice. ¿En qué habíamos quedado? No lo había... No, usted dijo que el miércoles iba a ver, pero No, no. sí, hagámoslo ahorita entonces. ¿A qué hora? ¿Lo puede hacer hoy? Sí, si quiere ahorita a las 5 en punto, para que solo deje la media hora. Dejémoslo a las 5:10 porque creo que no lo va a dejar, no nos va a dejar exactamente a las 5. Pero Sí, hagámoslo ahorita mismo para que ya usted quede claro. sí, está bien. Ok, vamos a hacerlo esto entonces. Esto acuérdense es solamente para los que no lo han hecho. Si hay alguno otro que no lo ha hecho, el control de lectura número 1 lo puede hacer. Entonces sería, vámonos aquí. No, no es esa. Es este de acá. Ok, vamos a ver. Control de lectura número 1, ¿verdad? Control de lectura Sí. número 1. Aquí está, capítulo 14. Entonces, ¿qué fecha es hoy? 10, ¿verdad? Sí, hoy es 10. 10. A las... ¿Qué hora es ahorita? Bueno, faltan 2 minutos. Yo creo que da tiempo para que se lo vea. A las 17 horas, terminando a las... ¿Cuántas horas les daba esto a usted? 3 horas le daba, ¿verdad? Le voy a dar hasta las 7 de la noche. ¿Ok? Está bien, está bien. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Ok. Bueno. Ok. Nos vemos mañana. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Ok. Licenciado, fíjese que tengo una duda con un ejercicio, Dígame, ¿qué problema es? pero es del libro de Sirway, es del capítulo 14. De Serway. Ah, de Serway. O sea, el texto. ¿Sí? De nuestro texto. Vamos a ver entonces. Déjeme buscarlo aquí.
No, no es del texto de la clase que lo dan, es del que le dan de complementario. Pero no lo tengo ese libro. Bueno, léame lo que dice. Un oscilador armónico simple tarda 12 segundos para realizar 5 vibraciones completas. Espérame. Voy a buscar un espacio para que trabajemos. Si aquí. quieres se lo escribo. Aquí lo escribo yo. Ok. Espérenme, ¿no? Espérame. Aquí lo hacemos. Voy a buscar un espacio para trabajar acá. Y voy a ir copiando los datos. Aquí. Entonces, Ok. me dice usted que... ¿Qué problema es? Me dijo. Es el 11 Problema del capítulo 13. 13.11 de Serway. Ok. Entonces, ¿qué le dicen? Un oscilador, dice. Armónico simple Sí. tarda 12 segundos 12 segundos. para realizar 5 vibraciones completas. 5 oscilaciones. Entonces, si se fija, esto es el inverso. El inverso de esto me va a dar la frecuencia, ¿verdad? ¿Cuánto Sí. da? O sea, Eso 5 entre 12 es 3 puntos, no. Sí, no sé. sí, sí. 3 puntos qué. 3.4, si no me equivoco. Sería más bien, ajá. No, 0 punto, no, mejor hágalo. Creo que da 0 punto algo, más bien. Es 2.4. 2.4. Sí. No puede ser. Porque es 5 entre... 0.4. Correcto, 0.4 Hz. Ahí tenemos la frecuencia. ¿Qué más dice? Sigamos. ¿Qué más le dice? Solo eso dan de datos. Ahora dice que tengo que calcular el periodo de su movimiento, Ok. la frecuencia y Bueno, la frecuencia angular. esta es la frecuencia. ¿A qué es igual el periodo? Al inverso de la frecuencia. O sea, le va a dar 25. No, hágalo. 1 entre 0.4. 2.5. 2.5 segundos. Ahí tenemos el periodo. Y la frecuencia angular es 2pi, ya sea sobre el periodo o bien 2pi por f. Hágalo cualquiera de los dos. ¿Cuánto le da? 0.8, ¿verdad? No, 2pi por f es 6.8 por 4. A ver cuánto le da eso. ¿Cuánto le dio? 2.51. 2.51, casi igual que el periodo. Sí, bueno, sí, ¿verdad? 6.20, Sí. ok, 2.51 radianes por segundo. Eso es así se hace. Entonces, solo hay que recordar esas ecuaciones básicas. Las unidades de frecuencia se obtienen directamente, acuérdese, del número de oscilaciones. Es la definición fundamental por unidad de tiempo. Entonces, inmediatamente usted reconoce que lo que le están dando es el opuesto de la frecuencia. ¿Verdad? Esa es la clave. ¿Algo más? No, solamente. Gracias, licenciado. Ok, jóvenes, nos vemos entonces. Hasta mañana.